Muy bien. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todo el público, a todos los chicos, también a algunos invitados pues que les interesa hablar de este tema que personalmente estudiando, como les había mencionado antes, se ha ido filtrando ciertas observaciones que se hacen a la actual normativa que tenemos en Bolivia, que es la GBDS. Uno de los aspectos importantes, bueno, más relevantes en el diseño sísmico es pues la aceleración y obtener la aceleración en base al espectro se tiene que obtener pues a partir de varios estudios de acelerogramas para obtener un espectro de diseño de una cierta región, en este caso de Bolivia. Ahora, el problema que tenemos, que ya les he explicado en clases a muchos de ustedes, es que tenemos el problema tenemos aceleraciones muy grandes. Entonces, varias personas, incluyendo bueno, a la ingeniera que les voy a comentar su trabajo y ella se va a presentar y les va a exponer, es que pues está dando una propuesta, a esta solución de grandes solicitaciones de, bueno, de la aceleración de los sismos. Entonces, me agrada mucho presentar a la ingeniera Carla Belén, también es una compañera y amiga, pues que yo sé que ella también está metida en esto y sé que nos puede ayudar bastante a proponer nuevas soluciones a lo que es este problema que se tiene en la actual GBDS. Sin nada más que decir, la presento a la ingeniera Carla Belén. ¿Me escuchas? ¿Cómo están? Por favor, me confirman el audio. Sí, sí, se escucha bien. Ya, Pero, perfecto. Bueno, muy buenas tardes al estimado ingeniero Oscar Florero, quien es docente, ¿no?, de la materia, alumnos presentes de la materia de estructuras especiales y a todo el público presente que está hoy en esta tarde. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y de igual manera agradecer la invitación a su auxiliar Cristian Salazar para que yo pueda en esta tarde exponer una temática al cual es muy interesante, que es la sismología. Y que en los últimos meses, como han podido, y cada uno es testigo si es que se están residiendo en la ciudad de Cochabamba, ha estado teniendo una gran relevancia en el departamento, ¿no? Mi nombre es Carla Belén Peredo, soy ingeniera civil y bueno, mi título de la carrera realizando justamente mi tesis de grado, que fue ante esta problemática que se presentaba de la aceleración en exceso, ¿no? Que son el título de mi tema, perdón, Cristian, espectros de diseño elásticos para los departamentos de Bolivia en base al análisis de peligro sísmico probabilístico realizado por el Observatorio San Calixto. Por el tema de internet y la velocidad voy a proseguir, pero apagaré mi cámara, por favor, para que no se lente. Puedes continuar, Cristian, por favor. Bueno, para abordar un poquito sobre el tema y se entienda a cabalidad, vamos a empezar por la introducción de dónde es que parte la problemática y dando solución a esto, ¿no? Durante la historia del país se han generado sismos desde 4.6 de magnitud hasta sismos severos que dejaron grandes daños y pérdidas económicas al país. Como por ejemplo tenemos el, el sismo de Consata en el departamento de La Paz con una magnitud de 6.8, el sismo de 1998 que ocurrió en Haití de Cochabamba con una magnitud de 6.8. Y el país no está exenta a sufrir o a sentir eventos sísmicos, como es el caso del sismo recientemente, el que ha estado dando gran importancia, ¿no?, al departamento de Cochabamba, y también, asimismo, el sismo ocurrido en diferentes fechas, pero no solo en el departamento de Cochabamba, sino también en el país vecino que es Perú, que fue sentido asimismo en varias zonas del departamento de La Paz. Ante el suceso de evento, manera de resguardar la vida humana es mitigar daños,
la mitigación de daños es mediante la construcción de edificios menos vulnerables, siendo así estos edificios sismoresistentes. Por lo que para el diseño de estos puede ser realizado de acuerdo a un análisis estático lineal o conocido como análisis dinámico lineal modal espectral. Pues en ambos análisis se requiere obligatoriamente el empleo de espectros de diseño elástico. Siguiente, por favor. Y bueno, actualmente el conocimiento que se tiene sobre la ingeniería sísmica, metodologías de análisis de evaluación de peligros de cada región, metodologías y lineamientos de análisis, diseño y construcción de estructuras sismoresistentes, es gracias al suceso de eventos sísmicos que han ido ocurriendo a nivel mundial y a lo largo de la historia. Como por ejemplo, en 1940 se produce el terremoto de Imperial en Valley, California, donde se registra el primer acelerograma de alta calidad de un sismo, denominado acelerograma al centro, el cual revolucionó la ingeniería sísmica y dio inicio al análisis de tiempo-historia. Pues desde la fecha hasta el día de hoy se siguen obteniendo registros sísmicos y los ingenieros civiles todavía usan estos acelerogramas para el diseño de estructuras sismoresistentes. Asimismo, en 2004 se produce un terremoto en Parfield, identificó que en esta ciudad se había estado experimentando grandes sismos, aproximadamente cada 22 años desde 1857 hasta 1966. Ana, siguiente, por favor. Dijeron que iba a suceder un sismo antes del 2005. ¿Cristian? Sí, estamos. Ante ello, instrumentaron fuertemente el área para registrar el sismo que habían predicho y bueno, gracias a ello se recopiló una gran cantidad de datos valiosos para seguir con el estudio de comprender el movimiento, los eventos sísmicos. Siguiente diapositiva, por favor. Es así que los eventos sísmicos que han ido ocurriendo a nivel mundial han dejado efectos negativos sobre las estructuras, provocando grandes pérdidas humanas, económicas, como también daños materiales, ¿no? Por motivo por el cual se ha ido desarrollando estudios científicos sobre el peligro sísmico. Pues hasta el año 1980, el peligro sísmico fue evaluado mediante el análisis determinista, pero debido a que este método no considera las incertidumbres de los sismos y que solo representa un sismo ocurrido en un solo lugar, pero no así la probabilidad de que pase de nuevo, el año 1980 se procede al empleo del análisis peligro sísmico probabilístico para analizar las incertidumbres de un evento sísmico asociadas con futuros eventos sísmicos y tratar de predecir los movimientos del suelo a partir de esos eventos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, por realizar un análisis de peligro sísmico probabilístico nos da diferentes resultados. Tales son mapas de amenaza sísmica, curvas de peligro sísmico, desagregación y espectros de peligro uniforme, conocidos también como UHS, ¿no? Por sus siglas en inglés, que se ha manejado bastante en la realización de esta tesis. Pues este espectro representa el peligro sísmico que tiene cierto lugar de estudio y actualmente es empleado por bastantes códigos de construcción sísmicos, tales como la ACE, la CCI, en sus diferentes evoluciones, ¿no? Y también el IBC, que es el Código Internacional de Construcción, el cual un dato importante es que de acuerdo a la normativa ACCI, hasta su versión del año 22, los espectros de peligro uniforme, los UHS, como les decía, son recursos que pueden ser empleados como base para la elaboración de espectros de diseño elásticos. Entonces, mismos, recordando un poco, ¿no? Que mismos que son indispensables, como les decía al comienzo, en el diseño de estructuras sismoresistentes. Cerrame la puerta, por favor. Ya sea mediante el análisis estático lineal o dinámico lineal, como conocemos el modal espectral. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en Bolivia, el Observatorio de San Calixto, mediante catálogos sísmicos
y sismos registrados, realizó la evaluación del peligro sísmico de nuestro país mediante el análisis probabilístico, obteniendo así como resultado del análisis el mapa probabilístico de amenaza sísmica para Bolivia. Es así también, curvas de peligro sísmico, desagregación y espectros de peligro uniforme para cada departamento del país. Y bueno, al contar con espectros de peligro uniforme, se puede entonces elaborar espectros de diseño elásticos que estén acorde al peligro sísmico propio de cada departamento de nuestro país. Siguiente. Pero sin embargo, el Comité Técnico de la elaboración de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico en 2020 expresan que la elaboración de los espectros de diseño elástico se la realizó a partir de solo 25 registros de aceleraciones, mismos que se encuentran distribuidos dentro, y escuchen bien, y dentro y fuera de territorio boliviano, y que además fueron registrados solo por una estación sísmica, por lo que representa solo un punto del país, y lo ideal sería contar con registros de varias estaciones sísmicas en diferentes ubicaciones representativas. Y además, para la elaboración de los espectros de diseño elásticos se emplean aceleraciones máximas. Por favor, siguiente diapositiva. Está bien. Y además, como les decía, para la elaboración de este espectro se emplean aceleraciones máximas del mapa probabilístico de amenaza sísmica elaborado por el Observatorio San Calixto. Como pueden ver, siguiente diapositiva, por favor. Ellos mismos nos indican, ¿no? Puesto que las aceleraciones espectrales plasmadas en el mismo mapa representan el peligro sísmico solo para un periodo estructural de 0.01 segundos. Por tanto, no es representativo desarrollar un espectro de diseño elástico considerando así el peligro sísmico para un solo periodo estructural, donde lo ideal sería considerar el peligro sísmico para diferentes periodos estructurales. Siguiente, por favor. De ahí que cuando se realiza el diseño de estructuras sismoresistentes mediante el análisis estático lineal o dinámico lineal modal espectral, emplear un espectro de diseño elástico que no esté acorde a la realidad y peligro sísmico de los departamentos de Bolivia genera incertidumbre en su elaboración, ocasionando la ejecución de un diseño estructural sobredimensionado. Para dar un ejemplo, observamos una gráfica, que es el espectro UHS que se tiene en el departamento de Cochabamba con los que se plantea en la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020. En el que da como resultado el de la guía un espectro de diseño elástico sobredimensionado, pues se observa que para cualquier periodo de análisis, la aceleración acorde al espectro de diseño elástico de la guía es bastante mayor con respecto al UHS, que es el de color azul. Por ejemplo, para un periodo de análisis de un segundo, la aceleración espectral de acuerdo al UHS corresponde a un valor de 0.08. Sin embargo, para el mismo periodo de un segundo de acuerdo a la guía, se tiene un valor de 0.27 de aceleración, teniendo así un valor de aceleración aproximadamente 3 veces mayor. Por tanto, significa que en el diseño de estructuras sismoresistentes se deba disponer secciones de elementos estructurales, siguiente diapositiva por favor, más rígidas, emplear mayor de acero para resistir la fuerza de aceleración que es de 0.27. Por lo que esta situación evidentemente tendría como resultado el incremento de presupuesto en la construcción de estructuras sismoresistentes en nuestro país. Por consecuencia, se tiene como problema que, siguiente por favor, para que podamos leerlos todos.
que para elaboración de espectros de diseño elástico, no considerar el espectro de peligro uniforme propio de cada departamento del país en diferentes periodos estructurales, conlleva emplear espectros de diseño elásticos que no representan el análisis del peligro sísmico probabilístico de nuestro país. Siguiente. Ante ello, se tuvo como objetivo del proyecto siguiente. Elaborar espectros de diseño elásticos para los departamentos de Bolivia. Esto en base al análisis del peligro sísmico realizado por el Observatorio San Calixto. Y para ello se tuvieron, ¿no?, diferentes objetivos específicos, el cuales son recopilar información del peligro sísmico de Bolivia, el probabilístico. Se ha obtenido acelerogramas de la base de datos en GeoWEDS, que es del Centro de Investigación en Ingeniería Sísmica del Pacífico. Esto para cada espectro de peligro uniforme de los departamentos de Bolivia. Y ante ello elaborar funciones para espectros de diseño elásticos. Para finalmente comparar, esto es donde se puede ver visualmente, ¿no?, comparar los espectros de diseño elásticos elaborados en base a los espectros de peligro uniforme de cada departamento con los de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Siguiente. Bueno, para explicar el acápite de resultados, previamente es importante recordar que un espectro de diseño está comprendida por una rama. Por favor, vamos a observar gráficamente. Siguiente. Una rama ascendente, la punta que sería conocido como la meseta y la curva descendente. Y bueno, es así que se obtuvo cada una de las funciones en la presente tesis que dan con el espectro de diseño elástico para cada departamento del país para realizar un análisis dinámico lineal, modal, espectral, funciones que van a ser empleadas para realizar mediante este análisis, ¿no? Siguiente. Carla, ¿me escuchas? Hola, no se te escucha, por si acaso. Sí, me salió un aviso de internet. Ya. Es importante mencionar que previamente de la tesis realizada, Belén, no sé si soy yo, si soy Flaco. ello para interpolar los diferentes coeficientes de amplificación del sitio, Ya. obteniendo así como resultado la... Ahora sí se te escucha bien. Hola nomás. Estamos en los aspectos de ¿Se me logra aceleración. escuchar? Sí, se te ha cortado cuando has dicho emplear unos datos de aceleración. Ya. No sé si me escuchas. Te has muteado. Bueno, vamos a darle un par ¿Ahora de se me segundos. escucha? Sí, se te escucha bien, Carla. Ok, entonces como se ve en la diapositiva, previo a la realización de la obtención de datos, se han empleado algunos otros valores que son conocidos como los coeficientes de sitio FB y FA en base a la norma ACCI para cada departamento del país y para diferentes clases de sitios mismos, ¿no?, que son indispensables en la elaboración de espectros de diseño elásticos. Cabe recalcar algo importante, es que se empleó la AC7 en su versión 05 por ser la última norma quizá que emplean los UHS para los espectros de diseño, orientados a analizar la probabilidad de excedencia de aceleración del suelo. Asimismo, se han definido diferentes variables. Una de ellas es el coeficiente de curva descendente para cada departamento del país y para diferentes clases de sitio.
ya que este es un parámetro de ajuste que es empleado para la amplificación de la función de curva descendente dependientes de sus coeficientes de sitio. Cada uno va a estar dependiente al suelo, ¿no? Siguiente. De acuerdo a las funciones para espectros de diseño elásticos para cada departamento del país presentadas anteriormente, se elaboró espectros de diseño elásticos para cada departamento de Bolivia, pertenecientes a un periodo de retorno de 475 años y para clases de sitio B, conocido también como suelo roca. Y además, bueno, observamos que estas funciones fueron desarrolladas en base a los coeficientes de sitio FA y FB, como les había mencionado, y al coeficiente de rama, ¿no? Por lo que a través de estos, los espectros de diseño elásticos podrán ser empleados para las diferentes clases de sitio que presenta el país, y no simplemente quizás basarnos en un solo tipo de suelo. Siguiente. Así también se halló para todos los departamentos sus respectivas funciones para dar con el coeficiente de respuesta sísmica, pero para poder realizar el análisis estático lineal y no simplemente el análisis modal espectral. Estas también son las funciones que se han ido empleando, ¿no? Siguiente. Y bueno, saltaré esta parte quizás por el tema tiempo, el cual ha sido el diseño metodológico, ¿no? Es el paso a paso de la realización de la tesis. Pues, por favor, adelantarlo. Tú me dices hasta cuándo, ¿ya? Está bien. No sé, Guillermo, sin miedo. Ah, ya. Estos son los pasos que has realizado para tu tesis. Sí, exactamente. Son los registros que se han sacado de la base de datos del PIES, como le mencionaba, y como tenemos ya los espectros UHS, eso voy a ir explicando a medida que vas avanzando, quizás hacia grandes rasgos, ¿no? Como no contamos con bastantes registros, lo que se ha hecho es, a partir de los espectros UHS, buscar registros que se han registrado durante la historia similares, para que con esos datos prácticamente hemos logrado encontrar sismos registrados, por no así decirlo, idénticos, pero muy similares al UHS. Entonces esto nos ha permitido una unos datos más precisos, ¿no? ¿Puedes adelantar, por favor? Uh-huh. ¿Tú me dices cuándo? Sí. Ok. Y bueno, acá voy a hacer un poquito de énfasis aprovechando las diapositivas. Ya habiendo elaborado los espectros de diseño elástico en base a los espectros de peligro uniforme, como les había mencionado, UHS, con abreviado, se procedió a comparar los mismos elaborados con los de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020 para todos los departamentos del país, para el cual se definió todos los parámetros necesarios para un suelo de tipo B, y así calcular los valores de aceleración espectral para diferentes periodos, ¿no?, del espectro de diseño elástico. Y acá se ve, ¿no? Como les decía, las diferencias se pueden observar, es bastante la aceleración que se tiene del peligro real que se cuenta en el país, en cada departamento, con los elaborados de la GBDS. Y bueno, finalmente, una diapositiva anterior, por favor. Rescatando estas imágenes, pueden observar, ya sea para el departamento de Cochabamba o el de Santa Cruz, la investigación ha sido basada con la información del UHS que tenemos, el Observatorio San Calixto nos ha brindado,
que representa, ¿no?, la amenaza sísmica, el peligro sísmico del país y de los departamentos. Sin embargo, la GBDS nos presenta una aceleración bastante mayor. Entonces, es ahí la incertidumbre que se ha ido generando, ¿no?, de cuánta aceleración se tiene y cuánto va a ser el requerimiento para las construcciones de las estructuras. Ahora sí, por favor, Cristian, puedes adelantar. Y bueno, se tiene como quizá conclusión que del análisis de peligro sísmico probabilístico realizado por el Observatorio San Calixto, y esto ha sido realizado en el 2019, se obtuvieron mapas de amenaza, 2019, perdón, y el último hasta la fecha, ¿no? Entonces se obtuvieron mapas de amenaza sísmica para periodos de retorno de 475 años y 2475 años para Bolivia. También se obtuvo curvas de peligro sísmico, desagregación y espectros de peligro uniforme. Y para la elaboración de espectros de diseños elásticos, aunque se tiene como limitación quizá contar con escasos acelerogramas registrados por acelerógrafos del país, y poco accesibles a los mismos, bueno, se ha hecho, ¿no?, la elaboración de estos espectros a partir de espectros de peligro, como les mencioné anteriormente, de acelerogramas que han sido obtenidos de la base de datos en GWETS, de la base de datos de Pierce. Siguiente. Ahí tenemos el espectro uniforme, la base de lo que se ha partido, ¿no? Se ha encontrado los registros sísmicos para finalmente poder elaborar los espectros de diseño. Siguiente. Se obtienen sus respectivas envolventes de los espectros que han sido encontrados de la base de datos del Pierce, mismos que deben compatibilizar con los periodos del espectro que se tenía del peligro uniforme. ¿Esto para qué? Con el objetivo de elaborar espectros de diseño elásticos que sean propios del peligro sísmico de cada departamento del país. Siguiente. Es así que los espectros de diseño elástico elaborados en la presente tesis condujeron a un contraste con los espectros de diseño elásticos de la actual Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020. De manera que se evidencia variaciones bastante significativas con respecto a la aceleración para el diseño estructural sismo resistente, resaltando que estas variaciones se plasman, pues si pueden observar todos, se plasma en el tamaño de la meseta, siendo el de la GBDS en demasía al elaborado en la presente tesis, como también la proximidad de la curva descendente al espectro de peligro uniforme es más evidente que la curva descendente que tiene la guía, ¿no? Lo que conllevaría a un sobredimensionamiento estructural de edificaciones que se construyen o que se construirían en nuestro país. Siguiente. Finalmente, para emplear los espectros de diseño elásticos en diferentes tipos de estructuras, como ser hormigón armado, madera o acero, se usan diferentes coeficientes de ductilidad. Yo creo que son parámetros, ¿no?, que ya todos tienen conocimiento de qué estoy hablando, y la amplificación del conocimiento que el amortiguamiento inherente requiere una estructura puede variar, este parámetro puede variar dependiendo su material y su rigidez. Por ende, el amortiguamiento crítico que tiene o de los espectros de diseño elásticos no precisamente debe ser equivalente con el amortiguamiento inherente en las estructuras, ¿no? Siguiente. Una más, por favor. Bueno, quizá como recomendación de la tesis que se ha podido observar es, ¿no?, que deberíamos contar o se recomienda contar con una mayor cantidad de estaciones de acelerógrafos en territorio nacional, debido a que su importancia radica en tener datos de magnitud y distancia a las fallas de un sitio en específico. Registros también de acelerogramas, pues a través de los mismos obtendríamos ecuaciones de atenuación más precisas y determinar espectros de respuesta correspondientes a un sitio en específico. Esto para mejorar considerablemente el estudio del peligro sísmico del sitio con que se cuente con un acelerógrafo.
También se recomienda realizar el análisis de respuesta dinámica del sitio en ciudades capitales del país, esto con el fin de identificar los diferentes tipos de suelos que presenta. Y posteriormente, a través del mismo estudio, obtener factores de modificación de sitio para clasificación, para una clasificación dinámica que esté acorde a nuestro país, ¿no? Para ser más específicos. Estamos hablando de los coeficientes de sitio FB y FA. También se podría ajustar los espectros de diseño elásticos que estoy planteando en la presente investigación y los valores de deriva inelástica para lograr incorporarlos en una nueva versión de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico. Esto tomando en cuenta los objetivos de desempeño que se buscan obtener, ¿no? en ese documento. Siguiente. Y bueno, para finalizar, quiero acabar la exposición con un mensaje, el que dice, ¿no? Los sismos no se pueden evitar, y creo que todos estamos conscientes de eso, pero sí, como ingenieros civiles, en nuestras manos está el salvar vidas. Y bueno, agradecer a todos por su atención. Y ahora, ¿no? Quizás tendrán algunas preguntas, se pueden hacerlas. Cristian, por favor. Sí, por favor, una pregunta, ingeniera. Bueno, el PIR tiene por acaso sitios que uno puede entrar con las coordenadas. Si estoy en Cochabamba, estoy construyendo un edificio en alguna dirección, obviamente el PIR, yo pongo los parámetros de ubicación, entro al PIR y me da, por si acaso, la parte de los assets. Bueno, me da todos los datos. ¿Qué opinión tiene respecto a esto? Más que todo, obviamente, ha tenido falencias, tiene falencias hasta el día de hoy la norma boliviana que se está haciendo. No, definitivamente, yo soy parte, pero discordo en muchas cosas de la parte de la nueva guía, porque, bueno, hay muchos criterios, básicamente no se lleva, si vale el término, de una forma científica, si vale el término, más es una votación, en fin, todo ese tema, entonces va por ese lado. Entonces, dos cosas. Uno, ¿qué opinión tiene de la parte de entrar con la zonificación de un edificio? ¿Qué le parece? ¿Es más que todo confiable ese tema? ¿Estamos adecuados para poder hacer eso en vez de tomar los valores de la guía? Bueno, respondiendo, ¿no?, a la primera pregunta, ingeniero, evidentemente yo también estoy muy de acuerdo con su opinión. En nuestra guía está, ¿no?, sobredimensionando, que a partir de ese problema ha nacido esta posible solución. Y lo asombroso y lo increíble que tiene la base de datos de PIRS es que cuanto más detallista uno sea, esto me refiero a que tenga más datos de, como usted dice, la distancia quizás del sismo al lugar de análisis, coordenadas, en nuestro caso que hemos usado, si tenemos datos de espectros de UHS, da esto como solución para el ingreso correcto a la base de datos del PIRS, y con toda esta información lograr obtener un registro sísmico que esté muy cercano, ¿no?, al sismo que nosotros estamos buscando, en este caso el UHS que nosotros hemos obtenido de cada departamento que hemos analizado. Entonces, hay que saberlo usar, porque, como decía, cuanto más específico, mejor va a ser la respuesta o el resultado que vamos a obtener de la base de datos del PIRS. ¿Han tenido, por si acaso, alguna experiencia de utilizar las coordenadas y ver más o menos la parte del acelerograma que ustedes tienen, que se ha obtenido este acelerograma? Porque, reitero, yo he tenido casos en Oruro y aquí en Cochabamba, entrando con las coordenadas, yo he utilizado esa, en definitiva, para la parte de tener el espectro. Finalmente, si quiero hacer el time history, tengo el acelerograma que da el PIR. Bueno, mi creencia es de que realmente los datos que tiene son bastante confiables,
y obviamente está más elaborado que la guía sísmica, directamente lo que actualmente se está haciendo la norma. No sé si han tenido una experiencia de comparación, básicamente, de lo que estoy comentando respecto a lo que se ha hecho en la tesis. Bueno, la búsqueda de los registros sísmicos como tal no se ha basado en las coordenadas, porque teníamos quizá otra información que eran los UHS, entonces era una manera un poco más directa, ¿no? de hacer la búsqueda de estos registros. No se ha podido verificar con coordenadas. Gracias, le agradezco. No, ¿de qué, ingeniero? Bueno, a ver. Ahí ven todos, ¿no? A ver, personalmente yo quiero primeramente agradecer por su tiempo a ustedes, a los estudiantes, a los invitados, al ingeniero también, que está a cargo de la clase de estructuras especiales, y sobre todo a la ingeniera Carla Belén, porque nos está dando como soluciones, como han escuchado, a problemas que se pueden evidenciar en el GBDS. Entonces, parte de solucionar un problema es conociéndolo y atacando o dando, ¿cómo decirlo? Como una solución que puede ser viable. Como han visto, lo más evidente ha sido que se puede bajar la aceleración, que es lo que alguna vez hemos hablado en clases, y ustedes también lo han visto. La aceleración que produce en Cochabamba con un suelo bajo es bastante alto para aquí, para Cochabamba, tan alto como el norte del Perú, ¿no? Y eso alguna vez lo he comentado, lo cual es súper irreal. No hay una, por así decirlo, no hay una lógica en ese tipo de aceleración que tenemos aquí en Cochabamba. Pero sin embargo, personas investigadoras como aquí la ingeniera o personas que están en el comité, pues se están dedicando justamente a ver cuál sería la solución tal vez más viable, ¿no? Para un futuro. Y algo que menciona el ingeniero, pues es acerca de los alelogramas de Peer. Sí, son bastante útiles esa herramienta que tienen a disposición de ustedes. Así que deben aprovecharla, van a trabajarla conmigo también en lo que es la materia. Y a la ingeniera una felicitación más bien por mi parte de poder haber hecho la investigación pertinente a lo que es el problema actual en lo que es el sismo en Bolivia. Entonces, creo que preguntas, por así decirlo, no tengo. Más bien sería si alguno de ustedes, chicos, en base a lo que han visto en clases o tal vez algún invitado quiere dar alguna palabra o le gustaría preguntar algo aquí a la ingeniera. Ahí tienen este tiempo, este espacio. ¿Está todo claro? ¿Todos? Sí, jóvenes, cualquier consulta, háganmelo saber para que las podamos responder, ¿no? Es un tema un poquito amplio, a veces difícil de entender, pero para eso estamos. Compartir la información que se tiene. Muy bien. Entonces, yo te agradezco mucho, Carla Belén, por haber venido. Si no hay preguntas, entonces vamos a detener aquí la hora del webinar, que pues estoy seguro que van a haber otros webinars en un futuro que vamos a estar hablando de justamente la ingeniería sísmica en Bolivia, y no solo en Bolivia, sino en otros lados del mundo, que nos interesa bastante. Bueno, muchas gracias por haber venido a todos. Gracias, ingeniero, y gracias a ti, Carla Belén, por haber compartido tu conocimiento. Gracias una vez más, Cristian, por la invitación, al ingeniero, por brindarme, ¿no? un espacio en la hora de clases, que como bien decíamos, es una pasión que compartimos, y siempre que se pueda difundir información, la vamos a hacer con todo el gusto, ¿no? Y si alguien quisiera leer a cabalidad la tesis, en el que se tiene más a detalle el proceso o para entender ciertos conceptos, los resultados, me lo hacen saber y yo con gusto, ¿no? Se las comparto. Sí, gracias. Justamente a los chicos que les interesa, está su nombre,
les di el link en el grupo para que puedan consultar a la que habla ingeniera para poder tener, bueno, cualquier tipo de duda que ustedes tuvieran, ¿ya? Muchas gracias. Gracias y bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Chao, chao a todos. Buenas tardes. Hasta luego.